estoy encantado en participar en este ciclo de la Biblioteca de Navarra, reflexionando un poco sobre lo que nos ha pasado y sobre lo que todavía está pasándonos. Yo lo centraría para mí en dos experiencias fundamentales. Una experiencia que tiene que ver con la vida personal, con la vida íntima, y otra que tiene que ver con la vida política. Las dos están relacionadas, pero es importante, creo yo, verlas por separado, ¿no? Con respecto a la vida personal, algo que me ha recordado, que he recordado estos días y que he confirmado, aunque ya lo sabía, es la importancia que tiene para una persona dedicada a las artes una dedicación plena a los trabajos materiales de la vida, ¿no? Es decir, parece que el que se dedica a escribir o el que se dedica a pintar, escribir más todavía porque es un trabajo en principio mucho más abstracto, ¿no? Parece que tiene que vivir en ese ámbito de lo espiritual, ¿no? Y de lo elevado, y que cualquier distracción que lo saque de eso es dañina para su trabajo, ¿no? Yo he vuelto a comprobar algo que es un principio a lo largo de toda mi vida, que es un principio que también me costó aprender, ¿no? Que es que el trabajo intelectual, el trabajo creativo, es un trabajo que no tiene sentido si no está integrado en las tareas comunes de la vida, ¿no? Las palabras, la dedicación a las palabras tiene el peligro, las palabras y la idea, de que son demasiado vaporosas, demasiado abstractas. En la imaginación o en la palabra se puede decir lo que se quiera, ¿no? Cuando hay una concentración en lo concreto, una concentración, por ejemplo, en las tareas domésticas, ¿no? Durante una gran parte de este confinamiento, mi esposa y yo estábamos solos en nuestra casa. No teníamos quien nos ayudara con los trabajos domésticos, ¿no? A nosotros siempre nos ha gustado mucho cocinar, pero claro, una cosa es cocinar y otra mantener la cocina limpia, mantener la casa en orden, mantener las plantas en la terraza en orden. Entonces, esa obligación en muchos casos, en los días más oscuros, esa obligación nos ha dado una especie de serenidad que de otro modo habría sido más difícil, ¿no? Yo recuerdo días de mal tiempo, días de cuando el encierro era absoluto, cuando la ciudad parecía completamente muerta, ¿no? Cuando solo se oían las sirenas de las ambulancias, ¿no? La tentación de levantarte y de no hacer nada, ¿no? De rendirte al desánimo, pero había tareas objetivas que hacer. Había que preparar el desayuno y había que prepararlo en las mejores condiciones posibles, ¿no? Con esa cosa un poco sacramental que tiene el desayuno. Y después del desayuno había la tentación de ponerse en el ordenador o de ponerse con el periódico y dejarse llevar por ese abatimiento. Pero había que hacer cosas, ¿no? Había que arreglar las habitaciones, había que hacer la cama lo mejor que se pudiera, había que pasar la aspiradora. Había que hacer todas estas pequeñas tareas que son fundamentales y que no tienen nada, son muchas veces desdeñadas porque las hacen personas mal pagadas, ¿no? Personas, generalmente mujeres, que son las que tienen que hacer exclusivamente eso, ¿no? Pero tú te das cuenta cuando lo haces de la dificultad, el esfuerzo físico y la dedicación que requiere. Para mí, he aprendido, entre otras cosas, a pasar con cierta eficacia la aspiradora, ¿no? Es un trabajo muy digno, muy necesario, ¿no? Y que requiere un esfuerzo físico y de pronto te hace cobrar conciencia del trabajo que tienen esas mujeres a las que no ves, ¿no? Que cuando estás en un hotel vuelves a la habitación y tu habitación está limpia y parece que se ha limpiado sola, ¿no? Lo ha limpiado una persona que ha trabajado y que ha trabajado seguramente en condiciones muy injustas, ¿no? Así que ese redescubrimiento de las tareas, ¿no? El redescubrimiento, por ejemplo, de cocinar, ¿no? Para mí cocinar es una tarea de primera magnitud porque me fuerza a disciplinarme, ¿no? Yo hablaba antes de que con las palabras se puede decir cualquier cosa, ¿no? Se dice que el papel lo aguanta todo, y si lo aguanta todo el papel, más todavía lo va a aguantar una pantalla, ¿no? Pero trabajar con las cosas materiales, trabajar con los productos de la tierra, ¿no? Ver cómo se pueden hacer cosas extraordinariamente sabrosas,
saludables, cosas por una parte austeras y por otra muy refinadas, ¿no? A mí lo que más me gusta de la cocina es lo que tiene de arte popular, ¿no? Y el arte popular se rige por un principio que es el principio de apañarse con lo que hay. El arte, digamos, cortesano o el arte plutocrático consiste en tener a tu disposición todos los recursos que se te ocurra necesitar, ¿no? Yo pienso mucho en ese arte, pienso por ejemplo en las fotos de Annie Leibovitz, me parecen un ejemplo de ese arte plutocrático, ¿no? Las fotos de Annie Leibovitz, la arquitectura de Frank Gehry o de Norman Foster, de todos estos fantasmones de la arquitectura, ¿no? El arte popular es sucinto, ¿no? A mí una cosa que me gusta mucho es, por ejemplo, preparar unas lentejas, ¿no? El cuidado que hay que poner en eso, ¿no? El hecho de que tienes que prestar una atención meticulosa, no hay indulgencia. Muchas veces en los trabajos intelectuales hay un exceso de indulgencia, ¿no? No has hecho bien una cosa, bueno, no se va a notar, no sé qué. Si tú te equivocas en un plato, cuando estás cocinando un plato, estás cometiendo un error fundamental. Y tienes que estar prestando atención absoluta a esos saberes neolíticos, ¿no? que son los saberes de la cocina, ¿no? Así que ese descubrimiento, y digo descubrimiento porque claro, en estos días ha sido más perentorio, ¿no? Ha sido muy importante para mí. Y también el descubrimiento, el ver qué le pido al arte o qué le pido a la literatura, ¿no? Cuando uno está así, no te conformas con cualquier cosa. Yo recuerdo que en los primeros días del confinamiento, al principio yo no escuchaba música, no se me ocurría escuchar música. Sacaba a mi perra a pasear los ratos que podía en ese silencio sepulcral, esta vez sí. La primera vez que he dicho eso en mi vida, ¿no? Y no me llevaba música, ¿no? Escuchaba solo el silencio. Y luego la música que empecé a escuchar, me daba cuenta de que era una música completamente organizada, una música formal y transparente. Pongo, por ejemplo, Bach, ¿no? Las obras de Bach, ¿no? Las cantatas, las sonatas esas obras simples, sencillas, ¿no? En apariencia, ¿no? El clave bien temperado, ¿no? Luego también he escuchado muchas sonatas de piano de Mozart, ¿no? Sonatas de Mozart, sonatas de Haydn. Es decir, era solo clasicismo porque no podía, había demasiada confusión en el mundo exterior. Entonces yo no podía escuchar una música que me sugiriera confusión, ¿no? Solo después empecé a escuchar música alegre, ¿no? Recuerdo que después de mi fase exclusivamente clásica, empecé a escuchar mucho a Tomás Luis de Victoria, que es uno de mis compositores favoritos, y de pronto un día me encontré escuchando a Louis Armstrong, ¿no? El Louis Armstrong del prodigioso de final de los años 20, de los Hot 5 y de los Hot 7, ¿no? Esa explosión de alegría limpia, ¿no? que él tenía, ¿no? Así que poco a poco así fue como fui recuperando la música, ¿no? Es decir, le pido mucho a las artes, ¿no? He leído poesía, he leído el último libro de poemas de Ramón Andrés, que me llegó justo antes de que empezara el encierro, y hay una cosa en Ramón que yo admiro mucho, que es su actitud contemplativa, ¿no? Es decir, la contemplación de la belleza del mundo. La contemplación implica soledad, implica recogimiento, pero no ensimismamiento, ¿no? Está volcado hacia el exterior. Y leía los poemas de Ramón, y de manera completamente natural me encontré leyendo un libro de otro de mis escritores favoritos, que es Thomas Merton, ¿no? Que se llama El signo de Jonás, ¿no? The Sign of Jonas. Es una mezcla de diario y de libro de reflexiones que en ese, claro, es la escritura de un monje que está confinado en un convento, nada menos que en Louisville, Kentucky, ¿no? Un convento trapense, ¿no? Y ese confinamiento me hablaba, claro.
En un momento así, no aguantas cosas tontas ni cosas a medias. Tienes una exigencia de verdad absoluta, ¿no? Leía a Merton y a Ramón Andrés, y leía también la tercera serie de los episodios nacionales de Galdós. Y en esa tercera serie había algo que, también digo por casualidad, ¿no? Una cosa terrible durante este tiempo ha sido la continuación de la bronca política, ¿no? En España. Es una de las cosas más tristes. Es casi después del horror, de tanta muerte, de tanto sufrimiento, después del desastre económico, del paro y de la necesidad de la gente, la cosa más triste que hemos tenido y tenemos es la bronca política, ¿no? La incapacidad de ponerse de acuerdo en cosas fundamentales, esa especie de saña en negarle al otro cualquier derecho, cualquier posibilidad de tener razón, ¿no? Esa crítica que es casi que quiere eliminar al otro, ¿no? Viendo en esa serie de los episodios, me interpelaba también, me sentía muy, muy llamado por eso, ¿no? Entonces me he dado cuenta, como decía al principio, esa es la parte privada, ¿no? El descubrimiento o la confirmación de que hay para mí valores fundamentales que son valores de austeridad, de verdad, pero no de... Cuando digo austeridad no hablo de una austeridad punitiva ni nada de eso, ¿no? Es una austeridad, es lo que en la estética japonesa se llama la refinada pobreza, ¿no? Y luego está la parte exterior, la parte exterior que es también una confirmación de algo que yo vengo pensando desde hace mucho tiempo, ¿no? Que es que este confinamiento, esta desgracia, la pandemia, nos ha forzado de una vez por todas a salir de la fantasmagoría política y a darnos cuenta, si queremos darnos cuenta, claro, de qué es fundamental y qué es accesorio, ¿no? Es fundamental la sanidad pública, es fundamental que haya no solo médicos, sino también enfermeros y enfermeras y trabajadores de la sanidad, la nobleza de los trabajos públicos, los policías, los que limpian las calles, la gente, los celadores, la gente que hace esos trabajos tan fundamentales y que son trabajos que han sido cada vez más despreciados, cada vez más sometidos a la precariedad y a la escasez, ¿no? La importancia de todo eso, ¿no? Es decir, la necesidad de que haya un buen sistema de salud basado en un buen sistema de investigación científica y, por tanto, también en un sistema de conocimiento, ¿no? En una educación de la racionalidad y de la sensibilidad, ¿no? Eso es otro de las militancias fundamentales que creo que tenemos que tener, ¿no? Hay una cosa que a mí me cansa y me irrita mucho, que es esa especie de mayo del 68ismo oficial en el que hemos vivido durante muchos años, ¿no? Que está muy alimentado por la publicidad y que consiste en que cualquier deseo, por caprichoso que parezca, cualquier deseo tiene que ser o puede ser inmediatamente satisfecho, ¿no? Ese halago permanente de la publicidad que se extiende incluso a la política, dado que la política ahora está regida por publicitarios, ¿no? Frente a esa confusión, a ese mareo de cosas, ¿no? El ver las cosas fundamentales, ¿no? El ver lo importante y lo que no lo es, ¿no? Distinguir lo valioso de lo superfluo, ¿no? Todo eso me ha confirmado, se me ha confirmado en este tiempo. Yo quiero que salgamos de esto, pero quiero que salgamos aprendiendo lecciones, aprendiendo que no podemos hacer cualquier cosa con el mundo, ¿no? Yo en mi casa de Madrid, aquí por esta ventana, yo en mi calle he oído a los gorriones y a las urracas y a los mirlos, ¿no? Los mirlos aquí. He visto por la tarde algo que no veía desde hace mucho tiempo, que son los vencejos, ¿no? Los vencejos que de mi infancia los he visto volar en los atardeceres, ¿no? Yo no quiero que vuelva un mundo de combustibles fósiles venenosos, ¿no? Hemos descubierto la belleza de la ciudad. Yo he salido con mi bicicleta a las 9 de la mañana por una ciudad
maravillosa, he salido a caminar y a correr, ¿no? Y quiero que el modelo de desarrollo en el que sea posible, por una parte, más justicia y más igualdad, pero que por otra parte sea un modelo que respete o que rescate para nosotros los valores esenciales del aire que se respira, ¿no? Y de la tierra y de la vegetación. Todo eso, todas estas son las cosas que me he dedicado a darle vuelta en este tiempo, ¿no? A procurar tener una vida digna, simple, y al comprobar también que en realidad la vida que a mí me gusta no va a ser nunca una vida de ostentación, ni de confusión, ni de mareo. Yo no quiero vivir una vida agitada. Yo no quiero dejarme la salud en los aeropuertos, ¿no? Quiero estar con las personas a las que amo, quiero tener una vida digna y no dañina, ni para los demás, ni para el mundo, y disfrutar un poco de serenidad. Muchas gracias.